Un mismo hombre, en un lapso de 47 años, recorrió el camino desde ser un riquísimo heredero criollo en una colonia española hasta convertirse en un exiliado que agonizaba en la miseria absoluta. Fue un joven romántico que juró liberar todo un continente en la cima de una colina romana, un guerrero implacable que firmó un decreto de guerra a muerte sin prisioneros, el arquitecto político de la república más extensa en la historia de América, y finalmente un gobernante desilusionado, traicionado por las mismas personas a las que había liderado. La existencia de Simón Bolívar se lee como una novela de aventuras estructurada en actos muy definidos, pero está anclada estrictamente en hechos históricos, actas gubernamentales y campañas militares que cambiaron el mapa del mundo. Hoy analizamos las 5 vidas completamente distintas de esta figura histórica, explorando cómo cada transformación personal alteró el destino de millones de personas. En la conciencia global contemporánea, Simón Bolívar ocupa un lugar singular, siendo considerado el libertador para más de 200 millones de habitantes de las actuales naciones sudamericanas y al mismo tiempo la figura política más sujeta a debate en la región. Su trayectoria no sigue la línea recta de una biografía tradicional, donde un individuo simplemente madura y envejece con el paso del tiempo. Entre el año 1783 y el año 1830, su trayectoria se fracturó en 5 etapas claramente delimitadas. Cada una de estas etapas se caracterizó por valores, objetivos estratégicos y métodos de acción completamente distintos. La razón principal para dividir su historia en 5 vidas radica en que cada periodo culminó con un colapso absoluto de su identidad y de su entorno material. No hubo transiciones pacíficas entre un Bolívar y el siguiente. La primera etapa abarcó su infancia y juventud como miembro de la élite terrateniente, finalizando abruptamente con una tragedia personal que destruyó su proyecto de vida familiar. La segunda vida fue la del viajero ilustrado y conspirador teórico, empapado de filosofía europea, que fracasó estrepitosamente al chocar con la realidad militar en su primer intento de rebelión. La tercera encarnación surgió de ese fracaso y dio a luz a un revolucionario despiadado, dispuesto a sacrificar a la población civil mediante decretos de exterminio para forzar la independencia, una táctica que también terminó en el exilio y la derrota militar. La cuarta vida es la del estadista triunfador, el estratega que cruzó cordilleras imposibles, unificó territorios del tamaño de Europa Occidental y fundó la Gran Colombia. Finalmente, la quinta vida revela al dictador acorralado por las guerras civiles, forzado a ejercer un poder autoritario para mantener unido su vasto proyecto político, terminando sus días en la renuncia, la enfermedad y el abandono. Para comprender las fuerzas que moldearon a este individuo, es fundamental examinar el contexto histórico del Imperio Español a finales del siglo XVIII. Durante más de 300 años, la corona española había mantenido un control administrativo, comercial y social estricto sobre sus vastos territorios americanos. Sin embargo, con la llegada de la dinastía de los Borbones y sus posteriores reformas, el poder se centralizó aún más en Madrid. Las autoridades metropolitanas comenzaron a enviar funcionarios nacidos en la península ibérica para ocupar todos los cargos de importancia política, militar y eclesiástica en las colonias, desplazando sistemáticamente a los criollos, es decir, a los blancos descendientes de españoles pero nacidos en América. Esta exclusión política generó un profundo resentimiento entre las familias criollas ricas. Estas familias poseían inmensas plantaciones, controlaban la fuerza laboral esclava e indígena y dominaban la economía local, pero carecían de voz en las decisiones de gobierno y estaban sometidas a un monopolio comercial asfixiante. La ley española dictaba que las colonias solo podían comerciar con la metrópoli, vendiendo materias primas a precios bajos y comprando productos manufacturados a precios inflados. Paralelamente a esta tensión económica, una corriente de nuevas ideas comenzó a filtrarse en el continente americano a pesar de la estricta censura impuesta por la Inquisición española. Libros prohibidos de pensadores de la Ilustración francesa, como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, llegaban de contrabando en las bodegas de barcos mercantes. Estas obras introdujeron conceptos radicales para la época: la separación de poderes, la soberanía popular y los derechos naturales del hombre. La Revolución Francesa, iniciada en el año 1789, y la independencia de los Estados Unidos en 1776, demostraron a la élite intelectual americana que el orden monárquico tradicional podía ser derrocado y reemplazado por sistemas republicanos.
Al mismo tiempo, la rebelión de esclavos en la colonia francesa de Saint-Domingue, que culminaría con la independencia de Haití en 1804, aterrorizó a los terratenientes criollos sudamericanos. Este evento les mostró el peligro de una revolución social desde abajo, convenciéndolos de que cualquier cambio político debía ser controlado férreamente por la élite blanca. La crisis definitiva del sistema imperial español se precipitó en 1808, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron España, forzaron la abdicación del rey Fernando VII e instalaron a José Bonaparte en el trono de Madrid. Este vacío de poder legítimo en la metrópoli proporcionó la oportunidad legal y política perfecta para que las colonias americanas comenzaran a formar sus propias juntas de gobierno. Toda la trayectoria de Bolívar estuvo condicionada por este cruce de fuerzas económicas, filosóficas y geopolíticas globales. Él mismo fue un producto directo de las tensiones de su clase social, buscando inicialmente una transferencia de poder de los españoles a los criollos, para luego verse obligado a ampliar sus alianzas y modificar sus objetivos ante la resistencia brutal de la guerra. Al analizar las decisiones que tomó a lo largo de sus campañas, los documentos constitucionales que redactó y las cartas privadas que dejó tras de sí, surge una pregunta central que guía todo el estudio de su figura. ¿Fue un estadista visionario que se sacrificó por un ideal de libertad continental? ¿O un líder con inclinaciones trágicas cuyas propias contradicciones ideológicas y sed de autoridad lo condenaron al fracaso final? El análisis de los hechos a lo largo de sus 5 transformaciones ofrece la respuesta. El 24 de julio de 1783 nació en Caracas Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Su llegada al mundo ocurrió en el seno de la familia criolla más rica y poderosa de toda la Capitanía General de Venezuela. Los Bolívar habían llegado a América 2 siglos antes y a lo largo de las sucesivas generaciones acumularon un patrimonio económico extraordinario basado en la concesión de tierras reales y encomiendas. Eran dueños de inmensas haciendas productoras de cacao en los valles costeros, rentables minas de cobre en la región de Aroa, grandes ingenios azucareros en la población de San Mateo y extensas propiedades urbanas en el centro de Caracas. Todo este imperio financiero era sostenido directamente por el trabajo forzado de miles de personas esclavizadas de origen africano y siervos indígenas, lo que garantizaba a la familia unos ingresos anuales astronómicos para la época colonial. Sin embargo, la aparente estabilidad de este primer entorno material se desmoronó rápidamente debido a las enfermedades endémicas que azotaban a la población de la región. Cuando el niño tenía apenas 2 años y medio, en enero de 1786, su padre, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, falleció víctima de la tuberculosis. La administración del inmenso patrimonio familiar recayó entonces exclusivamente en su madre, doña María de la Concepción Palacios y Blanco, una mujer de 27 años que asumió la gestión de las haciendas y la crianza de sus 4 hijos. La fatalidad médica volvió a golpear a la familia pocos años después, cuando la madre también enfermó gravemente de tuberculosis y murió en el verano de 1792. A la temprana edad de 9 años, el heredero directo de la fortuna más grande de la colonia sudamericana quedó en una situación de orfandad absoluta. Tras la muerte de sus padres, la custodia legal del niño y la gestión de sus múltiples bienes pasaron primero a su abuelo materno, don Feliciano Palacios, quien falleció apenas un año después. Finalmente, un tío materno llamado Carlos Palacios asumió el papel definitivo de tutor legal y administrador fiduciario de la fortuna. Este tutor era un hombre soltero, de carácter sumamente rígido y constantemente absorto en la administración de sus propias tierras, lo que dio lugar a una relación muy distante y profundamente conflictiva con su sobrino. A pesar de la carencia de afecto familiar directo y constante, el joven creció rodeado de un lujo material absoluto y bajo la firme expectativa social de heredar el título nobiliario de Marqués de San Jacinto. Su vida cotidiana transcurría de manera rutinaria entre la gran mansión principal de Caracas y las estancias rurales en los valles de Aragua, siempre atendido por una multitud de sirvientes domésticos y tutores privados. La educación formal de este joven acaudalado fue irregular pero marcadamente elitista, diseñada específicamente para formar a un futuro administrador de tierras y no a un estratega militar o pensador político. Sus primeros maestros incluyeron a figuras destacadas de la intelectualidad caraqueña, como el joven erudito Andrés Bello, quien le impartió lecciones fundamentales de historia y geografía, y el sacerdote Francisco de Andújar, encargado de enseñarle matemáticas y física.
También recibió una rigurosa instrucción práctica en equitación, esgrima y danza, habilidades físicas consideradas absolutamente indispensables para el desenvolvimiento de un caballero de su alto estatus social. A los 14 años, en enero de 1797, ingresó formalmente como cadete en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua, la misma unidad militar honoraria que había comandado su difunto padre. Apenas un año después, fue ascendido al grado militar de subteniente, obteniendo calificaciones sobresalientes en los apartados de aplicación y capacidad militar dentro de sus hojas de servicio oficiales, con el objetivo principal de completar su formación aristocrática y, simultáneamente, alejarlo de los continuos conflictos domésticos con su tutor legal. La familia tomó la decisión de enviarlo a Europa a principios de 1799. Con apenas 15 años de edad, embarcó en el navío San Ildefonso poniendo rumbo a España, realizando escalas comerciales en territorios de México y Cuba antes de desembarcar en el puerto peninsular de Santoña. Ya en la ciudad de Madrid, se instaló en la gran residencia del Marqués de Ustariz, un erudito intelectual y alto funcionario de la corona española, que se convirtió rápidamente en su principal mentor. Este aristócrata lo introdujo en los círculos de la alta sociedad cortesana, pulió sus modales y guió sistemáticamente sus lecturas literarias y filosóficas. Fue precisamente en este exclusivo ambiente cortesano donde conoció a María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro y a Laiza, una joven noble madrileña de ascendencia venezolana. La boda oficial se celebró finalmente el 26 de mayo de 1802 en la parroquia de San José, ubicada en el centro de Madrid. El novio tenía 18 años de edad y la novia 20, y juntos estructuraron un plan de vida sumamente tradicional, cimentado en la administración directa de las vastas propiedades agrarias que él poseía en Sudamérica. Pocas semanas después del enlace matrimonial, la joven pareja zarpó desde el puerto atlántico de La Coruña hacia el continente americano, llegando a las costas venezolanas en el mes de julio de ese mismo año. Se instalaron inicialmente en la ciudad de Caracas y al poco tiempo se trasladaron a la hacienda principal de la familia ubicada en San Mateo, una propiedad rodeada de extensas plantaciones de caña de azúcar y ricos cafetales. La intención central del joven esposo en ese momento histórico era establecerse de manera definitiva como un próspero hacendado criollo, dedicado exclusivamente a multiplicar su herencia y consolidar el linaje de su familia en la colonia. Este proyecto de vida puramente tradicional fue aniquilado por completo en cuestión de meses debido a las implacables condiciones sanitarias del entorno tropical. A finales del año 1802, María Teresa contrajo una cepa severa de fiebre amarilla, una enfermedad viral endémica y altamente mortal transmitida por mosquitos para la cual la medicina de la época no poseía tratamiento ni cura alguna. Tras varias semanas de padecer fiebres altísimas y un sufrimiento físico agudo, la joven esposa falleció el 22 de enero de 1803 en su residencia de Caracas. El impacto psicológico y emocional de esta muerte prematura alteró de forma radical e irreversible el curso de las acciones futuras de este individuo. El joven viudo de 19 años, absolutamente devastado por la tragedia personal, pronunció un juramento formal en el que se comprometía a no volver a contraer matrimonio civil o religioso nunca más. Una promesa estricta que mantuvo sin alteraciones hasta el final biológico de sus días, cerrando y destruyendo para siempre el capítulo de su existencia como un simple y pacífico aristócrata de provincias. A finales del año 1803, con apenas 20 años y sumido en una profunda desolación personal, el joven viudo tomó la decisión de abandonar el continente americano. El 23 de octubre de ese mismo año se embarcó en el puerto venezolano de La Guaira con destino a la ciudad española de Cádiz, buscando alejarse de las propiedades agrícolas que le recordaban constantemente su tragedia familiar. Tras su llegada a la península ibérica a finales del mes de diciembre, se instaló brevemente en Madrid, pero el ambiente político y social de la corte española le resultó asfixiante y restrictivo para su estado de ánimo. A principios de la primavera del año 1804, decidió trasladarse a París, la capital cultural, diplomática y política de Europa en aquel momento histórico. Llevaba consigo una inmensa fortuna material que le permitió establecerse cómodamente en el centro de la ciudad y acceder de inmediato a los salones aristocráticos y burgueses más exclusivos de la sociedad francesa. En la capital francesa, su vida dio un giro radical al sumergirse en una intensa actividad intelectual y social. Reanudó el contacto directo con su antiguo tutor caraqueño.
Simón Rodríguez, quien se encontraba exiliado en Europa y se convirtió de inmediato en su principal guía filosófico y compañero de debates. Juntos dedicaron largas horas a la lectura sistemática y al análisis crítico de los grandes pensadores de la Ilustración, estudiando meticulosamente las obras de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, el barón de Montesquieu y John Locke. A través de estos textos, el joven heredero asimiló rápidamente los conceptos de soberanía popular, la necesidad de una estricta división de los poderes del Estado y la importancia de los derechos civiles básicos. Sin embargo, en esta etapa inicial de su formación política, su concepción de la igualdad y la libertad estaba estrechamente vinculada a los intereses de su propia clase social, buscando la autonomía administrativa para los criollos blancos americanos, sin contemplar todavía la abolición del sistema esclavista. Paralelamente a sus rigurosas sesiones de estudio, llevó una vida social sumamente activa y dispendiosa, financiada íntegramente por las elevadas rentas que seguían llegando desde sus plantaciones en la Capitanía General de Venezuela. Frecuentó asiduamente los elegantes salones literarios y políticos parisinos, donde entabló relaciones con diplomáticos, científicos y figuras influyentes del poder europeo. En este sofisticado entorno urbano inició una relación sentimental con su prima lejana, una aristócrata y anfitriona de gran renombre llamada Fanny Duvillars. La residencia de esta mujer se convirtió en el centro neurálgico de su vida pública, permitiéndole interactuar de cerca con la élite intelectual del momento y perfeccionar sus habilidades de persuasión y retórica, a pesar de la superficialidad aparente de esta intensa vida cortesana. Cada conversación, cada lectura compartida y cada encuentro servían para afinar su comprensión de la compleja geopolítica internacional y las dinámicas del poder monárquico en el viejo continente. El año 1804 estuvo marcado por un acontecimiento político singular que sacudió profundamente las convicciones del joven viajero sudamericano. El 18 de mayo, el Senado francés proclamó a Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses y posteriormente, el 2 de diciembre, se celebró la fastuosa ceremonia de coronación en la Catedral de Notre Dame. Aunque el criollo sentía una innegable fascinación por el genio militar y la formidable capacidad de organización administrativa del líder corso, esta coronación le produjo una amarga decepción ideológica. Consideró, y así lo expresó en diversas correspondencias y conversaciones, que Bonaparte había traicionado irremediablemente los principios republicanos de la Revolución Francesa al sucumbir a la ambición personal de ceñirse una corona imperial. Este profundo rechazo al absolutismo y a la monarquía personalista cimentó en su mente la firme convicción de que el futuro político de las naciones americanas debía construirse sobre bases estrictamente republicanas, impulsados por la necesidad de alejarse del ambiente imperial parisino y ampliar sus horizontes geográficos. En la primavera del año 1805, emprendió un extenso viaje por Europa acompañado de Simón Rodríguez y de su amigo y compatriota Fernando Toro. La expedición los llevó a recorrer a pie y en diversos carruajes múltiples regiones de Francia, cruzando los Alpes hacia el norte de Italia, para luego continuar por Suiza y algunas ciudades de los territorios germánicos. Durante este largo trayecto visitaron Milán en el mes de mayo, donde presenció de primera mano la segunda coronación de Napoleón, esta vez asumiendo el título de rey de Italia. Este nuevo acto de concentración de poder reforzó aún más su profunda aversión hacia el imperialismo expansionista napoleónico y fortaleció sus ideas sobre la autodeterminación de los pueblos. El viaje continuó metódicamente hacia Venecia, Florencia y finalmente Roma, convirtiendo cada parada en una oportunidad para estudiar las ruinas de la antigüedad clásica y analizar las causas de la caída de los grandes imperios históricos. A finales del año 1806, considerando que su etapa de formación teórica, lectura extensiva y exploración europea había llegado a su conclusión natural, tomó la decisión de regresar a su tierra natal. Abandonó el puerto de Hamburgo y cruzó el Océano Atlántico, pero antes de dirigirse directamente a Venezuela, realizó una escala estratégica e intencional de varios meses en los Estados Unidos de América a principios del año 1807. Visitó ciudades clave de la costa este, como Charleston, Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston, con el propósito específico de observar el funcionamiento gubernamental de una república moderna, independiente y sostenida por instituciones representativas. Finalmente desembarcó en el puerto venezolano de La Guaira a mediados del año 1807,
Habiendo dejado atrás de manera definitiva al joven terrateniente centrado en su hacienda para transformarse en un pensador ilustrado, provisto de un marco ideológico claro y dispuesto a intervenir en la administración política de su territorio. El 15 de agosto de 1805, durante la calurosa tarde del verano europeo, el joven viudo caraqueño emprendió una caminata hacia la cima del Monte Sacro, una colina situada en las afueras de la ciudad de Roma. Acompañado por su antiguo tutor, Simón Rodríguez, y su amigo cercano, Fernando Toro, eligió este emplazamiento histórico por su profunda carga simbólica, ya que en la antigüedad clásica había sido el refugio de los plebeyos romanos que exigían derechos políticos frente a los patricios. En este escenario rodeado de ruinas imperiales, pronunció un juramento solemne que definiría el curso de las siguientes décadas en el continente sudamericano. Declaró abiertamente que no daría descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta quebrar las cadenas que oprimían a su patria por voluntad del poder español. Este momento marcó la cristalización de todas sus lecturas filosóficas en un propósito político singular, transformando la teoría ilustrada aprendida en París en un compromiso vital irrevocable. A mediados del año 1807, desembarcó nuevamente en las costas de la Capitanía General de Venezuela, encontrando una sociedad colonial sumida en una profunda tensión política y económica. Exteriormente retomó sus actividades cotidianas como un acaudalado terrateniente, administrando las productivas cosechas de cacao y caña de azúcar en sus inmensas propiedades del Valle de Aragua. Sin embargo, en la estricta clandestinidad, comenzó a organizar reuniones sistemáticas con otros jóvenes miembros de la élite criolla, descontentos con el monopolio comercial ibérico. El principal centro de estas operaciones secretas fue la Cuadra Bolívar, una gran propiedad campestre de su familia ubicada cerca del río Guaire en la ciudad de Caracas, donde se discutían abiertamente las estrategias de emancipación. La crisis institucional se precipitó en el año 1808, cuando llegaron las confirmaciones documentales de las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales la corona española fue cedida a la dinastía Bonaparte, eliminando la autoridad legítima en la península. El 19 de abril de 1810, la élite caraqueña dio el primer paso hacia la ruptura institucional al destituir formalmente al capitán general español Vicente Emparán en la Plaza Mayor. Ese mismo día se estableció una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que en la práctica funcionaba como el primer gobierno autónomo y criollo de la región, tomando el control absoluto de la administración fiscal y militar. Este nuevo gobierno provisional ascendió al joven hacendado al grado militar de coronel de infantería y le encomendó una misión diplomática fundamental en el continente europeo. A principios del mes de junio de 1810, zarpó hacia Londres acompañado por los intelectuales Luis López Méndez y Andrés Bello, con el objetivo prioritario de conseguir reconocimiento diplomático, apoyo de la Armada y armamento del gobierno británico. Aunque el gabinete de Londres mantuvo una estricta neutralidad oficial debido a su alianza bélica con España contra Napoleón, la misión resultó crucial porque permitió el encuentro directo con Francisco de Miranda, un veterano general venezolano que llevaba décadas conspirando en el exilio europeo. El regreso a Caracas a finales del año 1810, acompañado del experimentado general Miranda, aceleró drásticamente el proceso de radicalización política en la provincia sudamericana. El joven coronel se integró de inmediato en la Sociedad Patriótica, un influyente club político de corte jacobino, donde pronunció encendidos discursos exigiendo la ruptura total y definitiva con el Imperio español, rechazando cualquier forma de autonomía moderada o lealtad condicionada. Esta intensa presión política interna culminó el 5 de julio de 1811, cuando el Congreso Constituyente firmó el Acta de la Declaración de Independencia, naciendo así legalmente la Primera República de Venezuela. En el mes de diciembre de ese mismo año se promulgó una Constitución de Corte Federal, inspirada directamente en el modelo descentralizado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, este nuevo Estado carecía de un ejército regular profesionalizado. Enfrentaba el rechazo armado de varias provincias ricas y leales a la corona, como Coro, Guayana y Maracaibo, y sufría una severa crisis financiera debido al bloqueo naval inmediato impuesto por las autoridades marítimas españolas. La debilidad estructural de esta incipiente Primera República fue expuesta de manera devastadora por un evento sísmico de proporciones catastróficas que alteró el curso de la guerra. El jueves 26 de marzo de 1812, exactamente a las 4 de la tarde,
Justo en el momento en que las iglesias se encontraban abarrotadas por los oficios religiosos del Jueves Santo, un terremoto masivo sacudió la geografía venezolana. El movimiento telúrico destruyó por completo las ciudades de Caracas, La Guaira, Mérida y Barquisimeto, dejando un saldo estimado de entre 10.000 y 20.000 personas fallecidas bajo los pesados escombros de la arquitectura colonial. El clero local, mayoritariamente alineado con los intereses de la corona española, aprovechó el inmenso impacto psicológico del desastre para predicar en las calles destruidas que el sismo era un castigo divino directo contra el pecado de la rebelión republicana. Fue en medio de las ruinas humeantes de la Plaza de San Jacinto en Caracas donde el joven oficial pronunció una declaración desafiante, afirmando ante la multitud aterrorizada que si la naturaleza se oponía a la independencia, lucharían contra ella y harían que los obedeciera, evidenciando su transición hacia un liderazgo de acción directa frente a la adversidad extrema. Mientras las principales ciudades republicanas yacían literalmente en ruinas, las fuerzas militares realistas iniciaron una ofensiva implacable y rápida desde el occidente del territorio. El capitán de fragata español, Domingo de Monteverde, avanzó velozmente desde la ciudad de Coro, aprovechando el caos administrativo, la deserción masiva de los reclutas republicanos aterrorizados por el sismo y la recuperación de poblados clave sin encontrar mayor resistencia estratégica. Ante la extrema gravedad de la situación táctica, el gobierno republicano otorgó poderes dictatoriales al general Francisco de Miranda, quien a su vez asignó al joven coronel caraqueño la defensa del castillo de San Felipe en Puerto Cabello. Esta fortificación costera era la plaza militar más importante del país en ese instante, ya que contenía el principal arsenal de pólvora, municiones y armamento pesado de la República. Esta responsabilidad defensiva terminó en un desastre militar absoluto el 30 de junio de 1812, cuando el oficial subalterno Francisco Fernández Binoni lideró un motín interno, traicionó a sus superiores, izó la bandera del Imperio Español en los muros de la fortaleza y comenzó a bombardear la ciudad. La pérdida repentina e irremediable del parque de armas de Puerto Cabello obligó al joven comandante republicano a huir de noche en un pequeño bote de remos hacia el puerto de La Guaira, acompañado por apenas 8 oficiales leales. Este colapso logístico convenció al general Francisco de Miranda de la imposibilidad matemática y militar de ganar la guerra de independencia en esa coyuntura histórica específica. El 25 de julio de 1812, Miranda firmó un documento de capitulación formal con el comandante español Monteverde en la población de San Mateo, entregando la soberanía de la Primera República a cambio de una promesa escrita de amnistía general para todos los líderes insurgentes. Esta rendición abrupta enfureció profundamente a los oficiales jóvenes más radicales del bando patriota, quienes la interpretaron como un acto inaceptable de traición y cobardía frente al enemigo realista. La noche del 31 de julio, en las instalaciones de la aduana del puerto de La Guaira, un pequeño grupo de oficiales, liderado directamente por el furioso coronel caraqueño, ejecutó una acción sumamente controvertida al arrestar al anciano general Miranda mientras éste dormía. Al impedir el embarque de Miranda hacia el extranjero, los jóvenes oficiales lo dejaron a merced de las tropas españolas que ocuparon la ciudad portuaria a la mañana siguiente, condenándolo a morir años después en una prisión militar de la ciudad de Cádiz, como recompensa directa por haber facilitado la captura del líder rebelde más buscado por la corona. El comandante español Monteverde otorgó un pasaporte de salvoconducto al joven oficial caraqueño para que pudiera abandonar el territorio venezolano sin ser juzgado por traición. A finales del mes de agosto de 1812, a bordo de una modesta goleta mercantil española, el exiliado desembarcó en la isla caribeña de Curazao, bajo dominio colonial británico. Llegó a esas costas extranjeras en una condición de insolvencia financiera total, puesto que sus inmensas haciendas, minas de cobre y ricas residencias urbanas habían sido embargadas y confiscadas de forma inmediata por la nueva administración realista. La pérdida simultánea de la república por la que había apostado y la aniquilación completa de su estatus económico marcaron el cierre definitivo de su vida como el soñador ilustrado, dando paso a una transformación interna irreversible, donde el joven inexperto dejó de existir para engendrar a un estratega amargado, despojado de ingenuidad y preparado para la guerra total. A finales del año 1812, el líder exiliado abandonó la isla caribeña de Curazao y se trasladó mediante navegación mercantil a la ciudad portuaria de Cartagena de Indias, ubicada en la provincia de la Nueva Granada.
El 15 de diciembre de ese mismo año, redactó y publicó un documento analítico de vital importancia, conocido en la historiografía como el Manifiesto de Cartagena. En este extenso informe político, desglosó sistemáticamente las causas estructurales y militares que habían provocado la destrucción total de la Primera República de Venezuela. Argumentó con extrema frialdad que la adopción de un modelo administrativo federal, sumado a la carencia absoluta de un ejército regular profesional y a la excesiva tolerancia judicial hacia los ciudadanos leales a la corona española, habían condenado el primer ensayo republicano al fracaso inminente. Basándose en este diagnóstico técnico, solicitó formalmente al gobierno provincial granadino la asignación de tropas para iniciar una ofensiva preventiva contra los bastiones realistas ubicados en la frontera oriental. El Congreso de Cartagena accedió parcialmente a sus exigencias y le otorgó el mando táctico de una guarnición fronteriza compuesta por 70 soldados de infantería, acuartelada en la pequeña población de Barrancas sobre el margen del río Magdalena. Contraviniendo las órdenes directas de sus superiores militares, que le exigían mantener una postura estrictamente defensiva, ordenó un avance fluvial veloz durante los primeros días de enero de 1813. En una rápida sucesión de maniobras tácticas, sus tropas asaltaron y capturaron las fortificaciones fluviales españolas en las localidades de Tenerife, Mompox y Ocaña, arrebatando a las fuerzas realistas el control de la principal arteria comercial de la región granadina. El 28 de febrero de 1813, su división militar derrotó sorpresivamente a la columna española comandada por el coronel Ramón Correa en la crucial batalla de Cúcuta. Esta victoria le otorgó el dominio estratégico de los pasos fronterizos occidentales, capturando cañones, fusiles ingleses, decenas de caballos y cuantiosos recursos financieros. Tras establecer su base de operaciones en la frontera y luego de obtener la autorización legal del gobierno de la Nueva Granada en mayo de 1813, organizó una fuerza de expedición compuesta por unos 600 soldados regulares. Su objetivo operativo era ejecutar una invasión relámpago a través de la cordillera de los Andes para reconquistar el territorio venezolano. Una maniobra que pasó a los registros militares como la Campaña Admirable. La estrategia consistía en golpear con máxima velocidad los centros poblados andinos como Mérida y Trujillo, impidiendo que las diversas guarniciones españolas pudieran comunicarse entre sí o solicitar refuerzos navales a las autoridades peninsulares en Puerto Rico. Sin embargo, al penetrar en el territorio venezolano, las fuerzas republicanas descubrieron que el ejército español había instaurado una política de exterminio sistemático contra cualquier civil sospechoso de poseer simpatías independentistas, ejecutando a líderes locales y confiscando sistemáticamente las cosechas de los campesinos. Para contrarrestar la asimetría moral del conflicto y detener la masacre de la base social patriota, el comandante republicano promulgó un decreto legal que alteró drásticamente la naturaleza jurídica y humana de la contienda armada. El 15 de junio de 1813, desde el cuartel general establecido en la ciudad andina de Trujillo, firmó y proclamó el decreto de guerra a muerte. Este documento oficial trazaba una frontera legal basada exclusivamente en el lugar de origen geográfico de las personas involucradas en el territorio. El texto jurídico sentenciaba a la pena capital a todos los ciudadanos españoles y canarios que no actuaran activamente a favor de la causa independentista, anulando cualquier posibilidad de neutralidad civil. De manera simultánea, el documento garantizaba el perdón absoluto y la preservación de la vida a todos los americanos nacidos en el continente, incluso si estos habían empuñado las armas en contra de la República o colaborado activamente con la administración colonial ibérica. El propósito sociológico y militar de este implacable decreto era forzar una polarización extrema de la población, obligando a los habitantes a definirse políticamente y transformando una rebelión desorganizada en una contienda internacional entre dos naciones distintas. Respaldado por este nuevo marco operativo punitivo, el ejército patriota aceleró su marcha hacia los valles centrales, obteniendo victorias consecutivas bajo el mando de oficiales subordinados como José Félix Rivas y Atanasio Girardot. Las tropas realistas sufrieron derrotas contundentes en las batallas campales de Niquitao el 2 de julio, en los Horcones el 22 de julio y finalmente en las llanuras de Taguanes el 31 de julio de 1813. Ante la destrucción casi total de sus divisiones de vanguardia, el capitán general español, Domingo de Monteverde, evacuó la capital y se refugió tras los altos muros de la ciudad amurallada de Puerto Cabello.
El 6 de agosto de 1813, apenas 3 meses después de haber cruzado la frontera granadina, el comandante victorioso entró en la ciudad de Caracas a la cabeza de sus tropas de infantería. La municipalidad caraqueña, mediante un cabildo abierto celebrado el 14 de octubre de ese mismo año, le otorgó formalmente el título de Libertador y lo invistió con el cargo de capitán general de los ejércitos nacionales, marcando así el inicio administrativo e institucional de la Segunda República. En un intento por estabilizar la naciente estructura estatal, se crearon nuevos ministerios de Hacienda. Se ordenó la reactivación de las exportaciones agrícolas desde los puertos caribeños y se intentó establecer un monopolio fiscal sobre el comercio del tabaco para financiar la maquinaria bélica. Sin embargo, la cúpula gobernante de esta nueva república seguía estando conformada casi en su totalidad por terratenientes blancos, manteniendo intacta la estructura esclavista colonial, lo que generaba un profundo distanciamiento social con las masas campesinas empobrecidas. La vulnerabilidad social de este segundo ensayo republicano fue rápidamente explotada por la inteligencia militar realista, que encontró un líder formidable en la figura de un oficial asturiano, llamado José Tomás Boves. Operando desde las vastas llanuras del sur del territorio, Boves conformó un ejército paramilitar masivo integrado por miles de jinetes llaneros, peones sin tierra, indígenas despojados y esclavos fugitivos de las haciendas cacaoteras. El oficial español movilizó a esta inmensa fuerza irregular, prometiéndoles la abolición inmediata de la esclavitud, el reparto equitativo de las tierras productivas de los valles y el derecho absoluto al botín de guerra sobre todas las propiedades pertenecientes a la élite criolla independentista. Su división, conocida por sus propios integrantes como la Legión Infernal, comenzó a avanzar hacia el norte ejecutando tácticas de tierra arrasada, aniquilando guarniciones republicanas enteras e imponiendo el terror mediante el uso masivo de lanzas de caballería. Las tropas regulares de la Segunda República, aunque poseían una mejor instrucción táctica en formaciones de infantería, se vieron abrumadas por la inmensa superioridad numérica y la excepcional movilidad ecuestre de las milicias llaneras. A lo largo del primer semestre del año 1814, las líneas defensivas patriotas colapsaron progresivamente, perdiendo el control de las ciudades del centro-occidente y agotando sus reservas de pólvora y plomo. El 15 de junio de 1814, las divisiones republicanas sufrieron una derrota catastrófica y definitiva en el estrecho desfiladero de la Puerta, donde la caballería de Boves destrozó los flancos patriotas y abrió un corredor geográfico directo y sin obstáculos hacia el Valle de Caracas. Al constatar la imposibilidad logística y militar de defender la capital frente a un ataque masivo inminente, la comandancia patriota tomó la dolorosa determinación operativa de abandonar la ciudad por completo. El 6 de julio de 1814 se inició un evento demográfico trágico conocido históricamente como la emigración a Oriente. Más de 20.000 habitantes civiles de Caracas, incluyendo ancianos, mujeres, funcionarios públicos y clérigos, abandonaron sus hogares y marcharon a pie bajo intensas tormentas tropicales, escoltados por los escasos remanentes del ejército patriota. El objetivo de esta inmensa columna humana era alcanzar la ciudad de Oteitzean, las ciudades portuarias de Barcelona y Cumaná, situadas a cientos de kilómetros al este, buscando refugio en territorios que aún permanecían bajo el control de los generales republicanos Santiago Mariño y Manuel Piar. Durante este penoso y prolongado éxodo, más de 8.000 civiles perdieron la vida debido a brotes severos de disentería, cuadros extremos de inanición y las constantes emboscadas perpetradas por las patrullas de vanguardia de la caballería realista, certificando con esta catástrofe el fin material de la Segunda República. Despojado nuevamente del poder político y enfrentado a graves acusaciones de mala gestión por parte de sus propios oficiales supervivientes, el Libertador zarpó desde la ciudad portuaria de Carúpano a principios de septiembre de 1814, retornando a las costas de la Nueva Granada. Durante varios meses, intentó liderar las fuerzas granadinas en sus conflictos internos contra los federalistas de Cundinamarca, tomando la ciudad de Bogotá por la fuerza en diciembre de 1814 para obligarlos a integrarse al gobierno central. Sin embargo, el panorama geopolítico global sufrió un vuelco dramático tras la derrota definitiva del Imperio Napoleónico en Europa.
El monarca Fernando VII recuperó el control absoluto del trono de Madrid y despachó hacia las costas sudamericanas una expedición naval monumental conformada por 65 buques y más de 10.000 soldados veteranos europeos bajo el mando exclusivo del general Pablo Morillo, con la orden explícita de reconquistar por la fuerza todas las provincias rebeldes. Ante la proximidad de esta formidable armada imperial y el recrudecimiento de las guerras civiles internas entre los líderes granadinos, el militar caraqueño comprendió que cualquier resistencia local sería aniquilada rápidamente. En mayo de 1815, dimitió formalmente de su cargo de capitán general de las fuerzas granadinas y se embarcó rumbo a la isla británica de Jamaica, sumiéndose en su segundo gran exilio político. Instalado en una modesta habitación de la ciudad de Kingston, viviendo de pequeños préstamos de comerciantes locales y sufriendo una severa escasez financiera, se volcó en una intensa actividad diplomática mediante correspondencia escrita. El 6 de septiembre de 1815 redactó la histórica Carta de Jamaica, un profundo y visionario análisis sociológico dirigido a un comerciante inglés, donde detalló las características económicas, demográficas y políticas de cada región del continente americano, desde el virreinato de la Nueva España hasta las provincias del Río de la Plata. En este extenso manifiesto intentó persuadir al gobierno de Londres de las enormes ventajas comerciales que obtendría el Imperio Británico al financiar la independencia hispanoamericana, garantizando acceso directo a un mercado gigantesco sin las restricciones del monopolio español. A pesar de la solidez de sus argumentos económicos, la corona británica mantuvo una firme política de neutralidad legal y rechazó entregar armamento o fondos financieros al exiliado. En diciembre de 1815, un evento fortuito aceleró su partida de la isla. Uno de sus sirvientes de confianza, sobornado por espías al servicio de la corona española, apuñaló brutalmente en la oscuridad a la persona que dormía en la hamaca de la habitación, asesinando por error a Félix Amestoy, un oficial republicano que se había recostado allí esa misma noche. Comprendiendo la vulnerabilidad extrema de su posición en territorio caribeño, partió inmediatamente hacia la República Francófona de Haití. A su llegada al puerto de Los Cayos, a principios del año 1816, fue recibido oficialmente por el presidente haitiano Alexandre Pétion. El líder afrodescendiente le brindó un respaldo material indispensable para reactivar la campaña militar, entregándole fusiles británicos, pólvora, plomo, una imprenta portátil, raciones navales y varias goletas armadas financiadas por el mercader antillano Luis Brión. A cambio de esta inmensa ayuda logística y financiera, el presidente Pétion impuso una condición política inquebrantable que alteraría la base ideológica de la futura república. Exigió que el comandante patriota firmara un compromiso formal para decretar la abolición absoluta de la esclavitud en todas las provincias, pueblos y ciudades sudamericanas que fueran arrebatadas al dominio del Imperio español en las campañas venideras. Con los pertrechos haitianos, se organizó una flotilla que partió hacia las costas venezolanas en marzo de 1816, logrando desembarcar temporalmente en la isla de Margarita y luego en Ocumare de la Costa. No obstante, una serie de errores tácticos de cálculo y la veloz reacción de los batallones peninsulares del general Morillo obligaron a las fuerzas invasoras a abandonar el material bélico en las playas y huir nuevamente hacia el Caribe en el mes de julio. Tras reorganizar una segunda expedición desde el puerto haitiano de Jacmel a finales de ese mismo año, el mando patriota modificó por completo su mapa estratégico de guerra. En lugar de intentar un asalto directo contra las áreas costeras o los valles andinos fuertemente guarnecidos por las tropas españolas, decidió desviar su campaña hacia el extremo suroriental del territorio, apuntando específicamente a la remota e inexplorada provincia de Guayana, delimitada por la inmensa cuenca fluvial del río Orinoco. La estrategia guayanesa demostró ser el movimiento militar más brillante del periodo, ya que la región ofrecía una combinación perfecta de aislamiento geográfico y recursos logísticos inagotables. Los inmensos rebaños de ganado salvaje garantizaban el sustento alimenticio permanente de la infantería, mientras que el caudal navegable del río Orinoco proporcionaba un canal seguro para la exportación de cueros y tabaco hacia las islas caribeñas, permitiendo comprar armamento en los mercados internacionales. En julio de 1817, tras meses de asedio coordinado entre la infantería terrestre y las pequeñas embarcaciones republicanas artilladas, las tropas patriotas capturaron definitivamente la ciudad de Angostura.
Esta localidad se convirtió de inmediato en la capital provisional del movimiento independentista, albergando los ministerios, los cuarteles generales y los talleres de impresión necesarios para cimentar la estructura legal y administrativa de un Estado soberano. Para asegurar la cohesión absoluta de este nuevo enclave y evitar la fragmentación de su autoridad frente a otros comandantes exitosos, el Libertador ejecutó una acción disciplinaria severa que conmocionó a la oficialidad patriota. En el mes de octubre de 1817, ordenó el arresto, el posterior juicio por consejo de guerra y el fusilamiento frente a un pelotón militar del general Manuel Piar, el estratega clave que había iniciado la conquista territorial de la provincia guayanesa. Los cargos formales incluyeron insubordinación directa a la autoridad suprema, deserción de las tropas y el intento de incitar a una rebelión racial entre las castas pardas e indígenas. Con el liderazgo interno consolidado mediante esta ejecución ejemplar, integró sus fuerzas con la temible caballería de los llaneros, comandada por el jefe popular José Antonio Páez, e incorporó progresivamente a miles de mercenarios británicos veteranos de las guerras napoleónicas, forjando por fin la maquinaria militar disciplinada y pluriétnica que definiría su cuarta y más gloriosa existencia. A principios del año 1819, la maquinaria militar republicana se encontraba estancada en las vastas llanuras orientales, incapaz de quebrar definitivamente las sólidas defensas que el general español Pablo Morillo mantenía en los centros urbanos y costeros de Venezuela. Comprendiendo que una guerra de desgaste prolongada terminaría por agotar los limitados recursos de su incipiente estado guayanés, el liderazgo patriota convocó a un Congreso Constituyente el 15 de febrero de 1819 en la ciudad de Angostura. En este recinto, ante una asamblea de legisladores civiles y militares, el jefe supremo pronunció un extenso discurso en el que delineó la arquitectura jurídica de una futura república centralista, dotada de un poder ejecutivo fuerte, un senado hereditario y un sistema educativo bajo control estatal. Sin embargo, más allá de la teoría política, el objetivo inmediato de este Congreso era dotar de legitimidad institucional a un mando único que le permitiera ejecutar el plan estratégico más audaz de toda la guerra sudamericana. La estrategia consistía en abandonar temporalmente el asedio frontal contra las fuerzas realistas en Venezuela y trasladar sorpresivamente el teatro principal de operaciones hacia el occidente, invadiendo el virreinato de la Nueva Granada. El razonamiento militar detrás de esta decisión radicaba en que las tropas españolas en el territorio neogranadino estaban dispersas y confiadas en que la inmensa barrera geográfica de la cordillera de los Andes las protegía de cualquier ataque proveniente del este. A finales del mes de mayo de 1819, en coincidencia exacta con el inicio de la temporada de lluvias torrenciales, una fuerza expedicionaria compuesta por unos 2.100 soldados de infantería y 800 jinetes comenzó a movilizarse desde la pequeña población de Mantecal. El avance inicial obligó a las tropas a marchar durante semanas con el agua a la altura de la cintura, cruzando ríos desbordados y pantanos infestados de enfermedades tropicales en las inhóspitas llanuras de Apure y Casanare. A mediados del mes de junio, la vanguardia del ejército oriental logró encontrarse con las fuerzas de resistencia locales lideradas por el general neogranadino Francisco de Paula Santander en la localidad de Tame. Con los ejércitos unificados, el mando supremo tomó la determinación táctica de evitar los pasos de montaña tradicionales, los cuales se encontraban fuertemente custodiados por guarniciones españolas, y optó por ascender la cordillera oriental a través del páramo de Pisba. Esta ruta era considerada absolutamente intransitable por los ingenieros militares de la época, especialmente durante los gélidos meses del invierno andino. La ascensión comenzó a finales de junio, obligando a soldados acostumbrados al calor extremo de las llanuras tropicales, así como a los mercenarios de la Legión Británica, a escalar por senderos escarpados que superaban los 3.800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Las condiciones meteorológicas y topográficas diezmaron la capacidad logística de la expedición en cuestión de días. Las bajísimas temperaturas, los vientos helados y la severa escasez de oxígeno provocaron que cientos de soldados perecieran de hipotermia en los desfiladeros de piedra, mientras que la totalidad de los caballos de la caballería y las mulas de carga colapsaron y murieron a lo largo del trayecto. El armamento pesado, la pólvora y los suministros médicos tuvieron que ser abandonados o cargados directamente sobre los hombros de los sobrevivientes exhaustos.
Los historiadores militares contemporáneos y posteriores frecuentemente establecieron un paralelismo directo entre esta colosal hazaña logística y el cruce de los Alpes ejecutado por el cartaginés Aníbal Barca durante la Segunda Guerra Púnica, debido al inmenso factor de sorpresa estratégica logrado a costa de un sufrimiento humano extremo. A principios del mes de julio de 1819, los escasos sobrevivientes de la expedición lograron descender hacia el pueblo de Socha, situado en los valles interiores de la Nueva Granada. Llegaron en un estado de desnutrición severa, vistiendo harapos y desprovistos de cabalgaduras, pero habían logrado infiltrarse exitosamente en la retaguardia del ejército realista sin ser detectados por la inteligencia enemiga. Las poblaciones locales, profundamente descontentas con la severa administración colonial española, proporcionaron rápidamente alimentos, mantas, caballos frescos y cientos de voluntarios campesinos para reabastecer las filas del ejército invasor. Al enterarse de la súbita aparición de esta fuerza republicana en el corazón de su territorio, el comandante de la Tercera División Realista, el coronel José María Barreiro, movilizó apresuradamente a sus tropas para bloquear el avance enemigo hacia la rica capital del virreinato. El primer choque armado de gran envergadura se produjo el 25 de julio en el Pantano de Vargas, un terreno lodoso donde la infantería española estuvo a punto de aniquilar a las fuerzas republicanas. La batalla se salvó in extremis gracias a una carga frontal y desesperada de la caballería llanera, comandada por el coronel Juan José Rondón, que logró romper las líneas realistas y obligar a Barreiro a retirarse para reorganizar sus defensas. Este repliegue español permitió a las fuerzas patriotas maniobrar rápidamente por la geografía local, posicionándose estratégicamente entre el ejército realista y la ciudad de Bogotá, cortando así las líneas de comunicación y suministro del enemigo. La culminación de esta magistral campaña de movimientos se materializó en la tarde del 7 de agosto de 1819 en las inmediaciones de un pequeño puente sobre el río Teatinos. En la decisiva batalla de Boyacá, el ejército patriota ejecutó una maniobra de flanqueo perfecto que dividió en dos a las columnas españolas mientras éstas intentaban cruzar el puente en dirección a la capital. En un combate que duró apenas unas horas, la vanguardia republicana al mando del general Santander y el contingente principal bloquearon cualquier ruta de escape, provocando el colapso total de la cadena de mando realista. El resultado táctico fue devastador para el Imperio español, pues el general Barreiro, junto con casi toda su oficialidad y más de 1,600 soldados, fueron rodeados y obligados a rendirse incondicionalmente, perdiendo además todo su parque de artillería y banderas regimentales. 3 días después de esta victoria aplastante, el 10 de agosto, el comandante republicano entró triunfalmente en la ciudad de Bogotá sin disparar un solo tiro. La rapidez de la victoria en Boyacá provocó un pánico administrativo inmediato en las altas esferas del gobierno colonial. El virrey español, Juan José de Sámano, huyó precipitadamente de la capital disfrazado de civil, dejando intactas las reservas de oro y plata en la tesorería del Estado, así como los depósitos de armamento en los cuarteles. Esta repentina inyección de capital financiero y material bélico transformó por completo la capacidad operativa del mando republicano, permitiéndole financiar la continuidad de la guerra a escala continental. Tras asegurar la estructura del nuevo gobierno en Bogotá y dejar al general Santander a cargo de la administración civil y militar de la Nueva Granada, el líder victorioso emprendió un veloz viaje de regreso por los ríos de las llanuras para presentarse nuevamente ante los legisladores en la ciudad de Angostura. El 17 de diciembre de 1819, aprovechando el inmenso prestigio político y militar obtenido tras la liberación de Bogotá, impuso ante el Congreso la aprobación de un documento jurídico trascendental conocido como la Ley Fundamental de la República. Este edicto legislativo decretó la unión oficial y permanente de los antiguos territorios de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada y la Presidencia de Quito en una sola nación soberana, que pasaría a la teclicitura con el nombre de la Gran Colombia. La creación de este megaestado sudamericano, que abarcaba más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, alteró definitivamente el equilibrio geopolítico del hemisferio occidental. Por primera vez desde el inicio de las revoluciones americanas, existía una entidad republicana con la demografía, los recursos agrícolas y la profundidad estratégica suficientes para negociar de igual a igual con las potencias europeas. En el año 1820, un acontecimiento político interno en la península ibérica alteró drásticamente el curso del conflicto armado.
El 1 de enero, un levantamiento militar de corte liberal liderado por el oficial Rafael del Riego en España, obligó al rey Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz y moderar las políticas absolutistas. Este cambio de régimen en Madrid obligó al general realista Pablo Morillo a detener las ofensivas en América y buscar una salida negociada con las autoridades de la recién fundada Gran Colombia. A finales del mes de noviembre de 1820, ambos comandantes en jefe firmaron en la población venezolana de Santa Ana un armisticio formal y un tratado de regularización de la guerra, que derogaba oficialmente las prácticas de exterminio y garantizaba el trato humano a los prisioneros de combate. Este tratado significó el reconocimiento diplomático de facto del Estado republicano por parte de las fuerzas militares del Imperio Español. La tregua duró apenas unos meses y las hostilidades se reanudaron a principios del año 1821, cuando la maquinaria de guerra grancolombiana comenzó a movilizarse para expulsar definitivamente a los españoles del territorio venezolano. El 24 de junio de 1821, en las extensas llanuras del estado noroccidental, se libró la batalla de Carabobo contra las fuerzas realistas comandadas ahora por el mariscal Miguel de la Torre. En un despliegue táctico brillante, el mando republicano dividió sus fuerzas y envió a la infantería y a la caballería llanera a rodear el flanco derecho del ejército español a través de terrenos sumamente escarpados. La resistencia estoica de los batallones de la Legión Británica, que sufrieron bajas altísimas para mantener la línea central, permitió que la caballería flanqueara y destrozara las formaciones peninsulares, sellando la liberación definitiva de la ciudad de Caracas y asegurando el control absoluto del norte sudamericano. Con el flanco oriental y central asegurado, la atención estratégica del nuevo gobierno central se dirigió inmediatamente hacia el sur, con el objetivo de expulsar a los ejércitos reales de las montañosas provincias de la presidencia de Quito, correspondiente al actual territorio ecuatoriano. Para esta compleja misión militar se delegó el mando operativo en la figura del joven y brillante general Antonio José de Sucre, quien organizó una fuerza combinada avanzando desde la costa del Pacífico hacia la cordillera andina. El 24 de mayo de 1822, las tropas comandadas por Sucre escalaron las laderas del volcán Pichincha y derrotaron contundentemente a la infantería realista en una batalla librada a más de 3.000 metros de altura. La victoria en las faldas del volcán permitió la ocupación inmediata de la ciudad de Quito y garantizó la incorporación formal de este territorio a la inmensa estructura administrativa de la Gran Colombia. La vertiginosa sucesión de victorias militares culminó en un acontecimiento diplomático de máxima importancia histórica y geopolítica a mediados del año 1822. En la calurosa ciudad portuaria de Guayaquil, ubicada en la costa del Océano Pacífico, se produjo el encuentro físico entre las dos fuerzas emancipadoras más grandes del continente. El 26 y 27 de julio, el líder de los ejércitos del norte se reunió a puerta cerrada con el general argentino José de San Martín, quien había cruzado los Andes meridionales, liberado Chile y proclamado la independencia del Perú. Durante estos 2 días de intensas negociaciones secretas, se debatieron temas cruciales como la soberanía de la provincia de Guayaquil, la ayuda militar necesaria para expulsar a los españoles del interior peruano y la forma de gobierno que debían adoptar las nuevas naciones. Ante la superioridad militar, demográfica y logística del bloque grancolombiano, San Martín tomó la pragmática decisión de retirarse de la escena pública, dejando el camino libre y los ejércitos unificados bajo el mando del estratega norteño, marcando así el punto de máximo poder político y militar de su cuarta existencia. Tras la histórica cumbre estratégica celebrada a mediados del año 1822, la inmensa maquinaria bélica y administrativa de la Gran Colombia fijó su objetivo final en la destrucción de los últimos grandes bastiones del Imperio Español, ubicados en las altas sierras del Virreinato del Perú. El 1 de septiembre del año 1823, el líder grancolombiano desembarcó en el puerto del Callao, asumiendo la máxima autoridad militar y política otorgada por un Congreso peruano sumido en el caos interno. La culminación de esta prolongada campaña continental se materializó durante el año 1824. El 6 de agosto de ese año, en las gélidas planicies de Junín, la caballería republicana destrozó a los escuadrones realistas en un combate librado exclusivamente con lanzas y sables, sin disparar una sola arma de fuego. Pocos meses después, el 9 de diciembre de 1824,
El general Antonio José de Sucre comandó un ejército multinacional de casi 6.000 infantes y jinetes en la llanura de Ayacucho. Mediante una maniobra táctica impecable, Sucre logró la rendición total del virrey español y de un ejército realista compuesto por más de 9.000 hombres, erradicando para siempre la dominación militar ibérica en América del Sur. Con la victoria absoluta en el campo de batalla y la seguridad del continente garantizada, el victorioso líder alcanzó el punto culminante de su inmenso poder geopolítico. Pero fue precisamente en esta cúspide donde comenzaron a gestarse las grietas estructurales que destruirían su obra. En agosto del año 1825, una asamblea de diputados en los territorios del Alto Perú declaró su independencia absoluta, decidiendo bautizar a la nueva nación con el nombre de República de Bolívar, que posteriormente derivaría en Bolivia. Las autoridades locales le solicitaron redactar personalmente el texto fundacional del nuevo Estado. En mayo del año 1826, presentó desde la ciudad de Lima un documento legal sumamente complejo conocido como la Constitución Boliviana. Este proyecto legislativo proponía un poder ejecutivo encabezado por un presidente vitalicio con derecho exclusivo a nombrar a su sucesor, además de un poder legislativo dividido en 3 cámaras distintas integradas por tribunos, senadores y censores encargados de vigilar la moral pública. La promulgación de este texto constitucional generó un profundo rechazo entre las élites intelectuales y políticas de Bogotá, Caracas y Lima. Los congresistas de corte liberal interpretaron la figura de la presidencia vitalicia como una monarquía absolutista disfrazada con terminología republicana, lo que avivó las sospechas de que el líder militar planeaba perpetuarse en el poder en toda la región andina mediante una autocracia. Paralelamente a esta controversia jurídica, el estadista intentó consolidar su visión diplomática más ambiciosa mediante la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá. Entre el 22 de junio y el 15 de julio del año 1826, delegaciones diplomáticas de la Gran Colombia, la República del Perú, los Estados Unidos mexicanos y la República Federal de Centroamérica se reunieron en el Istmo Panameño. El propósito fundamental de esta cumbre internacional era conformar una gran confederación militar y comercial hispanoamericana, dotada de un ejército común, capaz de defenderse mutuamente ante cualquier intento de reconquista por parte de las potencias europeas. A pesar de la grandiosidad del diseño geopolítico, el Congreso de Panamá resultó ser un estrepitoso fracaso diplomático a largo plazo. Los tratados de unión, liga y confederación perpetua firmados en la ciudad caribeña solo fueron ratificados formalmente por el Congreso de la Gran Colombia. Las demás repúblicas, inmersas en sus propias crisis económicas y temerosas de ceder soberanía militar ante un bloque hegemónico liderado desde Bogotá, rechazaron o simplemente postergaron indefinidamente los acuerdos. Esta incapacidad para consolidar un frente internacional unificado coincidió cronológicamente con la explosión de graves conflictos internos y rebeliones dentro de las fronteras de su propio inmenso estado sudamericano. A finales del mes de abril del año 1826, estalló en la ciudad venezolana de Valencia un violento movimiento separatista conocido como la Cociata, impulsado directamente por el general José Antonio Páez y las élites terratenientes locales. Las municipalidades de Venezuela se declararon en desobediencia civil absoluta contra el gobierno central de Bogotá, argumentando que las políticas económicas y el severo reclutamiento militar dictados por el vicepresidente neogranadino Francisco de Paula Santander estaban arruinando por completo la economía agrícola de la región costera. Ante la amenaza inminente de una guerra civil catastrófica que desmembraría la Gran Colombia, el líder supremo se vio obligado a abandonar sus proyectos gubernamentales en el sur y emprender un agotador viaje a caballo desde Lima hasta Caracas. A principios del año 1827, en un intento desesperado por preservar la integridad territorial de la República, concedió una amnistía general y total al general Páez, validando sus actos de insubordinación y ratificándolo como la máxima autoridad civil y militar en el departamento venezolano. Esta decisión pragmática, aunque evitó el derramamiento inmediato de sangre en los valles, fracturó de manera irreversible su relación legal con el vicepresidente Santander y con la élite administrativa de la Nueva Granada. Con la nación profundamente polarizada entre facciones centralistas que apoyaban incondicionalmente al presidente y sectores federalistas leales al vicepresidente, se convocó a una asamblea constituyente nacional en la ciudad neogranadina de Ocaña.
Entre el 9 de abril y el 10 de junio del año 1828, los diputados debatieron en un ambiente de hostilidad verbal extrema la necesidad imperiosa de reformar la constitución original del Estado. Los partidarios del presidente exigían la adopción de un modelo centralista altamente autoritario, inspirado directamente en la Constitución boliviana, argumentando que solo un poder ejecutivo fuerte y centralizado podía evitar la anarquía de los caudillos regionales. Por su parte, los diputados afines a Santander exigían un modelo estrictamente federal que limitara severamente la influencia del ejército en la política y otorgara total autonomía fiscal a las provincias. La polarización ideológica alcanzó tal magnitud de violencia política que los diputados centralistas abandonaron el recinto para romper el quórum legal, provocando la disolución total de la convención sin haber logrado redactar ni aprobar un solo artículo de consenso. El colapso estrepitoso de la Convención de Ocaña eliminó cualquier posibilidad de alcanzar una solución legal y pactada al grave conflicto institucional de la República. Convencido de que la nación se encaminaba irremediablemente hacia la desintegración geográfica total y la guerra civil de castas, el 27 de agosto del año 1828 promulgó un severo decreto orgánico mediante el cual asumió poderes dictatoriales absolutos de manera indefinida. A través de este acto de fuerza ejecutiva, abolió formalmente el cargo legal de la vicepresidencia, destituyendo al general Santander, suspendió las garantías constitucionales civiles en todo el territorio nacional e incrementó drásticamente el tamaño y presupuesto del ejército permanente. La imposición de esta dictadura militar, justificada repetidamente bajo la dolorosa premisa de salvar a la patria del abismo político inmediato, radicalizó profundamente a la oposición civil, empujando a varios sectores intelectuales a planificar la eliminación física del gobernante como única vía drástica para restaurar el orden republicano perdido. La conspiración política se materializó de forma sumamente violenta durante la fría noche del 25 de septiembre del año 1828. Un grupo compuesto por casi 40 individuos armados, entre oficiales militares subalternos, líderes estudiantiles y políticos opositores cercanos al círculo destituido de Santander, ejecutaron un asalto táctico coordinado contra el Palacio de San Carlos en el centro histórico de Bogotá. Los conjurados forzaron violentamente las puertas principales de la residencia presidencial, asesinaron a varios de los centinelas de guardia y comenzaron a ascender por las escaleras hacia las habitaciones privadas empuñando pesadas espadas y pistolas cargadas. El dictador se encontraba descansando y padecía de un leve cuadro febril cuando los fuertes ruidos de los disparos y los gritos amenazantes de los atacantes lo despertaron abruptamente de su sueño. Su supervivencia en aquellos escasos minutos críticos dependió de la rápida y sumamente arriesgada intervención de Manuela Sáenz, una aristócrata quiteña que se había convertido en su pareja sentimental y asesora política más cercana durante los últimos intensos años de sus campañas andinas. Mientras los asaltantes destrozaban a golpes la gruesa puerta de madera exterior de los aposentos principales, Manuela Sáenz empuñó valientemente una espada y bloqueó el paso en los oscuros pasillos, ganando unos preciosos y vitales segundos al engañar deliberadamente a los conspiradores sobre el paradero exacto del mandatario. Aprovechando esta audaz maniobra de distracción en medio de la confusión, el gobernante arrojó rápidamente sus botas y su uniforme militar por una ventana lateral que daba a una calle desierta. Saltó desde una altura considerable y logró evadir el cerco armado inicial. Acompañado únicamente por su leal sirviente personal, corrió a través de las estrechas calles bajo la densa lluvia bogotana hasta alcanzar la protección del empinado cauce del río San Agustín. Durante más de 3 horas interminables, permaneció oculto e inmóvil bajo un estrecho puente de piedra colonial, inmerso hasta la cintura en aguas completamente heladas y fango, escuchando con claridad a los soldados rebeldes que patrullaban las calles empedradas exigiendo su cabeza a gritos en medio de la tormenta. Finalmente, en la madrugada del 26 de septiembre, columnas de tropas leales al mando del general Rafael Urdaneta lograron aplastar brutalmente el motín armado, retomar el control militar absoluto de la capital neogranadina y rescatar al líder exhausto, enfermo y empapado de su miserable escondite bajo el puente de piedra. Las consecuencias judiciales y las represalias políticas de esta fallida noche septembrina fueron implacables y alteraron definitivamente la naturaleza de su régimen gubernamental. Se instauraron de inmediato tribunales militares sumarios de excepción que dictaron docenas de sentencias de muerte por el delito de alta traición a la patria.
14 conspiradores principales fueron ejecutados rápidamente en la Plaza Mayor mediante pelotones de fusilamiento, incluyendo al muy respetado almirante naval José Prudencio Padilla, quien se encontraba previamente en prisión por otros cargos ajenos, pero fue directamente implicado por los acelerados tribunales de guerra. El exvicepresidente Francisco de Paula Santander fue juzgado por un consejo de guerra, hallado culpable de complicidad intelectual y condenado a la pena capital por fusilamiento. Sin embargo, tras una intensa presión diplomática y fuertes dudas personales, el mandatario dictatorial decidió conmutar su sentencia de muerte por el exilio perpetuo, desterrándolo de manera definitiva hacia los lejanos territorios de Europa. Estas medidas represivas extremas, ejecutadas con el propósito de pacificar el inmenso y rebelde territorio, generaron el efecto diametralmente opuesto, provocando una gigantesca ola de indignación moral que alienó por completo a la clase intelectual y a gran parte de la población civil de las grandes ciudades. Muchos ciudadanos y antiguos aliados militares pasaron a percibir a su histórico libertador sudamericano no como un salvador necesario de la patria, sino como un tirano opresivo, cansado y arbitrario que ahora gobernaba exclusivamente mediante la aplicación constante del terror militar estatal. A las constantes conspiraciones internas de los civiles descontentos se sumó rápidamente la agresión militar externa de los países vecinos, evidenciando de forma dramática el colapso absoluto de su ambicioso sistema de alianzas continentales. A finales del año 1828, el gobierno soberano de la República del Perú, alarmado por el creciente expansionismo territorial grancolombiano y rechazando categóricamente la constante influencia política del dictador andino, lanzó una invasión naval y terrestre masiva contra los ricos departamentos del sur ecuatoriano. Al mismo tiempo, en el extremo norte venezolano, varios generales subordinados de alto rango comenzaron a levantar de nuevo sus propios ejércitos privados regionales para desconocer permanentemente la lejana autoridad centralizada de la ciudad de Bogotá, financiando rebeliones provinciales mediante el cobro arbitrario e ilegal de impuestos a los comerciantes locales. En medio de este caótico escenario de anarquía generalizada, un profundo desgaste físico crónico y una severa melancolía agravada por el avance inexorable de su enfermedad pulmonar, el arquitecto de la independencia sudamericana asimiló finalmente la verdadera magnitud histórica de su derrota política, sintiendo que sus décadas de sacrificios por la unidad habían consistido simplemente en un intento fútil e imposible de arar las aguas del mar. A principios del año 1830, la inmensa estructura territorial de la Gran Colombia, que había sido diseñada militar y administrativamente para rivalizar en recursos con las grandes potencias europeas, comenzó a desmoronarse de manera definitiva e irreversible. Las profundas tensiones regionales, acumuladas durante la última década de centralismo gubernamental, estallaron cuando las asambleas locales de las principales ciudades decidieron romper unilateralmente sus vínculos jurídicos con el gobierno central de Bogotá. En el mes de noviembre del año 1829, una asamblea de notables reunida en la ciudad de Caracas proclamó la separación formal y absoluta del Departamento de Venezuela. El general José Antonio Páez, antiguo aliado táctico en las campañas de las llanuras, asumió el control civil y militar del nuevo Estado venezolano y prohibió legalmente, mediante un decreto oficial, el regreso del libertador a su tierra natal. Simultáneamente, las ricas provincias del sur, encabezadas por el general Juan José Flores, iniciaron los trámites burocráticos y militares para separarse y conformar la independiente República del Ecuador, fragmentando el mapa sudamericano en nuevas repúblicas soberanas controladas por caudillos locales. Frente a este colapso institucional generalizado y padeciendo un deterioro físico sumamente evidente debido al rápido avance de la tuberculosis, el mandatario sudamericano tomó la decisión pragmática de abandonar el poder ejecutivo para intentar apaciguar las revueltas. El 20 de enero del año 1830, instaló en la ciudad de Bogotá el denominado Congreso Admirable, una asamblea legislativa convocada con el propósito desesperado de redactar una nueva constitución consensuada y evitar la disolución total del país. En su extenso discurso inaugural presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República, argumentando con crudeza que su propia figura política se había convertido en el principal obstáculo para la paz interna y la reconciliación de las distintas facciones civiles. Aunque los diputados neogranadinos rechazaron inicialmente la dimisión formal para ganar tiempo y organizar la transición política, el 1 de marzo la Asamblea aprobó entregar el mando interino al general Domingo Caicedo.
Finalmente, el 8 de mayo del año 1830, el expresidente abandonó la capital andina acompañado por un muy reducido séquito de oficiales leales y servidores domésticos, iniciando un lento y doloroso viaje terrestre y fluvial hacia la costa del Mar Caribe, con la intención declarada ante el gobierno de exiliarse voluntariamente en el continente europeo. El prolongado trayecto de descenso a través del caudaloso río Magdalena se convirtió en un reflejo físico y material directo de su profunda decadencia política y de la pérdida de su influencia continental. Navegando en embarcaciones fluviales precarias y soportando sin protección médica el agobiante calor del trópico, el reducido grupo avanzó lentamente haciendo paradas obligatorias en pequeñas poblaciones ribereñas como Honda y Mompox. Durante estas semanas de navegación, su estado de salud pulmonar empeoró drásticamente, manifestando fiebres nocturnas constantes, una extrema y visible pérdida de peso corporal y severas crisis de tos que le impedían conciliar el sueño o caminar sin la asistencia directa de sus edecanes. A esta agonía fisiológica constante se sumó un golpe psicológico devastador, cuando, a finales del mes de junio, recibió una correspondencia oficial urgente en los alrededores de la ciudad portuaria de Cartagena de Indias. Las cartas y los reportes militares confirmaban que el general Antonio José de Sucre, su más brillante estratega en el campo de batalla y el único oficial en quien confiaba plenamente para mantener el orden republicano, había sido emboscado y asesinado a balazos el 4 de junio en las inhóspitas montañas de Berruecos. El general Sucre, de apenas 35 años de edad, viajaba sin una escolta militar adecuada de regreso hacia la ciudad de Quito, con la misión gubernamental específica de evitar la inminente secesión territorial de las provincias del sur. Su asesinato en los estrechos senderos montañosos no fue un acto de delincuencia común o un robo fortuito, sino un complot político fríamente orquestado por facciones locales para aniquilar al único sucesor legal y con autoridad moral capaz de sostener vivo el proyecto unionista gran colombiano. La confirmación documental de este magnicidio destruyó sus últimas reservas de voluntad personal y lo sumió en un estado de profunda resignación ante la inevitable ola de violencia y anarquía que consumiría a las nuevas naciones sudamericanas, instalado temporalmente en una modesta residencia en la costa caribeña. Descubrió al revisar sus finanzas que su inmensa fortuna familiar originaria de Caracas había desaparecido por completo, consumida por 2 décadas continuas de financiamiento bélico privado y por las recientes confiscaciones dictadas por sus antiguos aliados políticos en el territorio venezolano. Para poder costear los gastos diarios de alimentación, transporte y las escasas medicinas de su reducido grupo de acompañantes, el hombre que años atrás había manejado los tesoros estatales de media Sudamérica se vio forzado a vender sus últimas posesiones personales de valor material, incluyendo sus lujosas vajillas de plata, sus medallas honoríficas de oro puro y los pocos caballos sanos de su escolta militar. Fue exactamente en este contexto de miseria económica absoluta y aislamiento diplomático total cuando, el 9 de noviembre del año 1830, dictó una extensa y analítica carta dirigida al general ecuatoriano Juan José Flores. En este documento histórico de carácter confidencial, expuso un diagnóstico sumamente lúgubre y pesimista sobre el futuro geopolítico del continente. Afirmó basándose en su propia experiencia gubernamental que el territorio americano era estructuralmente ingobernable para los líderes criollos, advirtió que las elecciones republicanas terminarían degenerando sistemáticamente en tiranías opresivas y concluyó amargamente que el único destino de la región sería caer inevitablemente en manos de caudillos militares sin principios éticos, sentenciando para la historia que quien sirve a una revolución política simplemente termina arando en las aguas del mar. A principios del mes de diciembre del año 1830, estando físicamente incapacitado para emprender la dura travesía transatlántica hacia los puertos de Europa debido a su extrema debilidad respiratoria, aceptó una invitación formal para desembarcar en la pequeña ciudad costera de Santa Marta. Las autoridades locales de la jurisdicción lo recibieron con respeto cívico, pero carecían por completo de los recursos económicos o las instalaciones médicas necesarias para albergar a un paciente en estado terminal. Ante esta grave carencia logística, el acaudalado comerciante español Joaquín de Mier ofreció voluntariamente su residencia campestre, conocida en la región como la Quinta de San Pedro Alejandrino, para que el exiliado pudiera reposar en un clima más ventilado y favorable. En esta tranquila hacienda dedicada comercialmente a la producción intensiva de azúcar y ron,
La responsabilidad absoluta de sus cuidados médicos diarios recayó en el doctor de origen francés Alejandro Próspero Reverand. El médico europeo estableció un protocolo de observación clínica estricto y llevó un registro histórico meticuloso mediante la redacción de 33 boletines diarios de salud. En estos documentos técnicos, detalló metódicamente la aplicación de los limitados tratamientos paliativos disponibles en la época, como la colocación de dolorosos parches de cantárida sobre la piel del tórax, para intentar aliviar inútilmente la severa congestión pulmonar, la administración regular de infusiones de hierbas expectorantes locales y el uso de sedantes suaves que apenas lograban mitigar parcialmente las intensas crisis de tos con sangre durante las madrugadas. Comprendiendo la inminencia científica de su fallecimiento biológico y el fallo multisistémico de su organismo, el paciente solicitó la presencia de un notario público. El 10 de diciembre dictó su testamento legal para disponer de sus escasos bienes restantes y firmó su última proclama política dirigida a la ciudadanía, en la cual suplicaba explícitamente a los militares y civiles abandonar las disputas partidistas y consolidar la unión de las provincias como el único homenaje póstumo posible a su memoria y a su sacrificio. El desenlace fisiológico definitivo de esta quinta y trágica etapa vital ocurrió el viernes 17 de diciembre del año 1830, exactamente a la 1:03 p.m. A la temprana edad de 47 años, rodeado en la habitación principal únicamente por su médico tratante, el propietario español de la hacienda azucarera, y un pequeño puñado de oficiales subalternos leales que se habían negado rotundamente a abandonarlo, Simón Bolívar exhaló su último aliento debido a la insuficiencia respiratoria aguda. El contraste histórico entre la inmensidad geográfica de sus asombrosas victorias militares pasadas y la extrema precariedad material de sus últimos instantes de vida resultó absoluto. Al momento de preparar el cadáver para las inminentes exequias públicas y el velatorio, sus antiguos edecanes de campo descubrieron con consternación que las escasas prendas personales del fallecido estaban tan severamente desgastadas, manchadas y rotas, que no resultaban dignas para vestir a un antiguo jefe de Estado en su féretro, obligando al doctor Reverand a solicitar de urgencia una camisa blanca limpia y en buenas condiciones prestada a un habitante anónimo de la ciudad costera. El cuerpo embalsamado fue sepultado temporalmente en una sencilla bóveda de piedra, perteneciente a la acaudalada familia local Díaz Granados, ubicada en el interior de la Catedral Principal de Santa Marta. En este recinto religioso de la costa neogranadina, sus restos mortales permanecieron en un estricto y deliberado olvido institucional durante más de 12 años. Siendo ignorados por completo por los nuevos y emergentes gobiernos republicanos de Caracas y Bogotá, administraciones que consideraban su figura histórica autoritaria como una amenaza directa e incómoda para la frágil estabilidad política de sus recientes mandatos constitucionales. Al observar retrospectivamente la totalidad de esta compleja trayectoria vital, marcada por constantes reinvenciones ideológicas y caídas materiales catastróficas, surge la necesaria evaluación sobre el alcance real de sus acciones en la historia sudamericana. Su biografía estrictamente documentada demuestra que no fue una deidad infalible ni un legislador perfecto, sino un estratega militar extraordinariamente tenaz que logró movilizar a ejércitos pluriétnicos a través de una geografía letal para desmantelar de forma irreversible el monopolio comercial y administrativo del Imperio español. Sin embargo, su profunda y creciente desconfianza hacia las instituciones representativas civiles, nacida de la observación directa de la indisciplina social y la fragmentación bélica, lo empujó en sus últimos años a imponer modelos de gobierno excesivamente centralistas, vitalicios y autocráticos que resultaron completamente insostenibles en tiempos de paz institucional. Poseyó la capacidad táctica y la determinación implacable para destruir la antigua y pesada arquitectura de los virreinatos ibéricos, pero careció del tiempo biológico, la paciencia diplomática y los recursos financieros necesarios para edificar y consolidar un orden político civil verdaderamente duradero sobre esas mismas ruinas. Con el paso de las siguientes décadas del siglo XIX, la amarga realidad de sus últimos meses, caracterizados por la enfermedad, el rechazo popular y la pobreza extrema, fue deliberadamente silenciada por las maquinarias educativas estatales de las nuevas repúblicas. Este proceso de purificación histórica dio paso a una gigantesca y sistemática mitologización estatal, despojando a la figura humana de sus muy reales contradicciones políticas para convertirla en un símbolo maleable, indestructible y útil.
Durante los siglos XX y XXI, su nombre, sus escritos y la representación física de su espada se transformaron en herramientas ideológicas utilizadas incesantemente por todo tipo de corrientes políticas para legitimar el ejercicio del poder. Los gobiernos de tendencia conservadora han reivindicado históricamente su constante defensa del orden jerárquico, su creación de presidencias fuertes respaldadas por el ejército y su marcado rechazo inicial a la autonomía de las provincias federales. De manera opuesta, los movimientos sociales y las agrupaciones políticas de izquierda han exaltado sus tempranos decretos militares sobre la abolición jurídica de la esclavitud caribeña, su aguda retórica diplomática y profundamente antiimperialista frente a la expansión de las potencias extranjeras y su insistente búsqueda intelectual de una integración política continental. Al mismo tiempo, diversos líderes autocráticos contemporáneos han modificado constituciones nacionales e intervenido las instituciones judiciales de sus respectivos países, escudándose detrás de la autoridad póstuma de su figura, utilizando de manera fragmentada sus antiguos bandos de guerra para justificar frente a la población la concentración absoluta del poder y silenciar la disidencia parlamentaria. En la actualidad, esta figura histórica habita una paradoja profunda y permanente. El mismo líder político que expiró repudiado por sus propios conciudadanos, marginado del poder legislativo y convencido de haber fracasado de manera rotunda en su misión arquitectónica de Estado, terminó siendo elevado a la categoría de mito fundacional indispensable para el nacionalismo de más de media docena de repúblicas modernas. Su existencia, claramente dividida en estas cinco etapas irreconciliables entre sí, conforma un testimonio documental invaluable sobre los altísimos costos logísticos y humanos de la guerra total, la inmensa brutalidad política inherente a la construcción desde cero de nuevas fronteras nacionales y la implacable soledad que acompaña al ejercicio del poder absoluto. Representa la crónica inalterable de un heredero aristocrático que consumió por voluntad propia su inmenso patrimonio material, agotó su vitalidad física cruzando los Andes y destruyó su propia tranquilidad mental persiguiendo un objetivo geopolítico descomunal, dejando finalmente como herencia un continente libre del vasallaje europeo directo, pero irrevocablemente marcado, hasta el presente, por las profundas cicatrices políticas de su prolongada e intensa intervención.